virtual en esta audiencia. Estamos ya con el doctor Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría. ¿Cómo está, doctor Montoya? Muy buenas noches ante todo. A ver, esta frase me parece potente, la del fiscal Domingo Pérez. Se está cometiendo un fraude a la ley. ¿Es así? Es una buena calificación que hace el fiscal Domingo Pérez sobre las pretensiones del procesado Toledo, ¿no? Porque, como le decía, Toledo, para poderse iniciar el cuaderno de extradición ha tenido que ser declarado contumaz, me imagino. Eso significa que ha sido notificado, reiterado, primero diciéndole que asista a las audiencias o a las diligencias que se dispongan, y ha sido notificado incluso sobre su detención preventiva, me imagino, y en ninguna ha hecho evidentemente una obediencia a esas disposiciones, se ha mantenido en Estados Unidos y no ha venido. Eso significa su declaración de contumaz. Por lo tanto, el que ahora aparezca en presencia virtual en una sesión, creo que desnaturaliza su condición de contumaz, desnaturaliza las razones por las cuales ha sido declarado evidentemente contumaz, y eso es una suerte de fraude a la ley. Es decir, utiliza algunos parámetros, o el hecho de que no esté permitido, el hecho de no esté prohibido explícitamente, pero ante la ausencia de esas disposiciones abusa en este caso seguramente de su derecho de defensa. Creo que incluso el magistrado le ha concedido en función a ello, digamos, a exacerbar un poco su derecho a la defensa, cuestión que la puede ejercer a través de su abogado, pero evidentemente el permitirle a él una persona declarada contumaz por las razones que ya conocemos, me parece que es una desnaturalización de su condición. Y a ver, ¿qué buscaría el expresidente Alejandro Toledo, que está enfrentando y dilatando su proceso de extradición en los Estados Unidos con todas las argucias legales que pueda? ¿Qué pretendería, o sorpresa, participando de manera virtual en una audiencia por el caso Interoceánica? Yo estaba tratando de revisar algunas cosas y me parece que entre los alegatos que hace, los últimos que hace Toledo en su proceso de extradición allá en Estados Unidos, es un último pedido de ampliación de la suspensión de 14 a 20 días. Y dentro de las razones que está pidiendo es nuevamente, me parece nuevamente ya, cuestionar una disposición del tratado de extradición, de que no habría, digamos, la procedencia en todo caso de la extradición, en razón de que lo que ha llegado como cuaderno de extradición es solo el pedido de acusación del fiscal, más no un auto de enjuiciamiento, es decir, un auto de ya entrar a juicio oral y a las sesiones de juicio oral, y que eso exigiría el tratado y eso no se cumpliría con una simple acusación. Algo que no dice explícitamente el convenio, el acuerdo de extradición entre Perú y Estados Unidos, sino que me parece ligarlo con lo que está ocurriendo ahora, porque el hecho de presentarse significa que puede entablar una relación virtual en un proceso de control de acusación y no todavía de enjuiciamiento. Es decir, doctor, lo que intentaría Toledo es: oye, pero yo todavía estoy en una etapa muy preliminar, todo el proceso lo puedo llevar desde mi casa en California de manera virtual, como lo he hecho tal día. Lo puedo llevar virtualmente, y aún lo que estoy llevando es simplemente un control de acusación, no un auto de enjuiciamiento. Eso lo querrá conectar cuando se ventile el proceso, de alguna manera, y no sabemos cuándo se ventilará, ¿no? Pero, a ver, esto realmente puede ser validado por un juez. Lo digo por la etapa donde se encuentra, porque uno, a ver, cuando ha analizado este tema, entendíamos que ya dentro de lo que es el proceso de extradición, Toledo prácticamente está ya para que sea entregado a las autoridades peruanas. Ya hay una decisión de la extradición, hay un pronunciamiento, incluso del Departamento de Estado, sino que en este momento hay una suspensión producto de un habeas corpus y pendiente de resolver en segunda instancia. Entonces, sobre esa base, hasta donde yo sé, solo son cuestiones procedimentales las que se están esperando. Entendería que la sala superior, esta norteamericana, que ha suspendido por 14 días y que el 20 se tiene que ventilar, lo ha hecho porque hay que ajustar algunas cuestiones del cuaderno vinculadas a hechos, a descripciones, pero no un cambio de fondo de la decisión ya tomada. Si eso es así, entonces es un tema de espera, simplemente
de que el día 20 que se ventilará, se establezca, digamos, unas diligencias expeditivas y termine efectivamente confirmándose la decisión de la extradición y se proceda a su detención. Sin embargo, ¿cuántas veces más puede la defensa del expresidente Alejandro Toledo dilatar este proceso? Porque, claro, cuando hemos conversado con los fiscales a cargo, con la procuradora, siempre pareciera que ya es cuestión de días, pero termina alargándose y alargándose. Esto lo puede hacer hasta el infinito, puede presentar habeas corpus, medidas legales, las veces que quiera. Ahí yo creo que está colocando a la justicia norteamericana en una situación de incomodidad, me parece. Yo tengo la impresión que los fiscales y el Departamento de Estado norteamericano están muy incómodos con la forma como los magistrados están dando como cobertura a acciones que solo dilatan la toma de decisión ya dada por la justicia norteamericana. Entonces, sigo yo con una pequeña inquietud de saber por qué se le conceden tantas ventajas a nivel de control de una decisión ya tomada. Lo único que todavía me sigue sonando, y por eso tengo las dudas, es esa suscripción de documento que hicieron algunos intelectuales en favor de Toledo y cuyos nombres me sorprendieron, ¿no? Levinsky y Fukuyama, me parece. Ni mucho menos que Fukuyama. Claro, uno podría decir que cierta parte de la comunidad judía está preocupado y tratando de incidir sobre el sistema judicial norteamericano, pero, repito, solo me quedo ahí, en pequeñas dudas y suspicacias. Sigo creyendo que es un tema procedimental, una pequeña espera sobre ajustes que tienen que haber en el cuaderno sobre los hechos y ya confirmar la decisión de la extradición, ¿no? Pero y ese era el punto, ¿no? ¿Se puede dar un caso donde el expresidente Toledo no sea extraditado? Es decir, por dónde se encuentra el proceso de extradición en este momento, ¿eso es un escenario negado o puede haber esa posibilidad de que finalmente un juez diga, no, sabes que nada de esto está bien, esto es una persecución política, Toledo que se queda acá en los Estados Unidos? Él, con su defensa, no sé qué cosa habrá planteado su defensa, digamos, yo tampoco conozco un poco la realidad jurisdiccional, porque ahí hay mucho de tomas de decisión y de precedentes que uno no los conoce, cuánto de posibilidad puede tener el expresidente que en un habeas corpus concedan paralizar la extradición. Hasta donde vemos, no hay razones para ello y son solo cuestiones procedimentales. El que se abra una ventanita, él la está agotando hasta lo máximo que puede. Pero, digamos, yo sigo confiando en que pueda haber un pronunciamiento final, pero debe ya detenerse, debe parar esto porque, digamos, decirlo elegantemente, ¿no? La justicia norteamericana puede también entrar en un proceso digamos, de cuestionamiento, de tolerancia a la burla, ¿no? A la burla de un procesado que dilata su proceso con cantidad de acciones y pedidos sobre los cuales ya se han pronunciado, ¿no? Eso es lo que más uno se pregunta, ¿no? De hasta cuándo va a tolerar la justicia norteamericana, evidentemente, este tipo de acciones y dilaciones de Toledo. Ahora, me parece que me lo decía Omar Chejada el otro día, que también ha sido parte de estos digamos, grupos de extradición. Claro, diferente sería el escenario si Alejandro Toledo seguiría en prisión, ¿no? Es decir, en una prisión norteamericana, porque quizá ahí sí se vea mucho más motivado. Bueno, listo, prefiero estar quizá en Perú que en una prisión norteamericana. No sé si cambiaría de opinión, ¿no? Él en este momento está con grilletes, está controlado en sus movimientos. Por el momento se siente cómodo en esa situación. Y no sé si estando en prisión él pueda cambiar de opinión. Sinceramente no lo sé, ¿no? Porque tampoco son las mismas condiciones penitenciarias aquí en Estados Unidos. No creo que cambie de opinión por eso, me imagino. Creo que él está tratando de hacer el agotamiento de sus últimos recursos vía este habeas corpus que parece ser como la pequeña tabla de salvación que no sabemos cuánto le va a durar, ¿no? Ahora, doctor, ¿y el caso de Elian Karp es diferente? Es decir, porque ella también tiene que responder a la justicia peruana. Un proceso de extradición para alguien que además pertenece a la comunidad judía, entiendo que tiene, digamos, un pasaporte israelí. ¿Es mucho más complicado que el caso del expresidente Toledo? Sí,
hasta donde sé, el cuaderno de extradición ha llegado, está en el Departamento de Estado, aún está en evaluación a nivel del filtro administrativo que tienen previo, aún no ha sido pasado a un circuito fiscal o judicial. Eso le hace tener cierta tranquilidad, me parece, a ella. Por eso vemos que todavía acompaña a Toledo en las diligencias. Pero creo que cuando esto pase a sede judicial, creo que inmediatamente, o cuando sospeche que esto ya ha pasado o ha salido de la esfera del Departamento de Estado, creo que ahí sí tomará sus medidas, ¿no? De agarrar a un vuelo, aunque creo que su pasaporte lo tienen en sede judicial. No me extrañaría algún mecanismo por el cual pueda viajar con un documento de identidad. No sé si entre Israel y Estados Unidos no se necesita pasaporte, por ejemplo, y solo se necesita, y lo del pasaporte ha sido solo un gesto, ¿no? Donde solo para Bélgica pueda servir, pero para Israel no lo sé, desconozco, pero por ahí creo que podría haber un movimiento rápido en la que trataría de ponerse rápidamente al margen de la acción de la justicia norteamericana a pedido de la acción peruana sobre este proceso. Y entiendo, ya con Israel es casi imposible extraditarla. Yo creería, estoy casi seguro. Primero, no sé si hay un tratado de extradición, pero así lo hubiera, estoy segurísimo, por la envergadura de ese Estado, por su idiosincrasia, que no entrega a sus nacionales. No entrega. Ahora, el otro caso importante, que ya escapa del ámbito político-judicial, sino que tiene que ver netamente con un crimen, es el caso de este ciudadano venezolano que lanzó gasolina y quemó justamente a una joven de 18 años en la Plaza 2 de Mayo. Él se encuentra en este momento en Colombia, Sergio Tarache. A ver, ¿cuán complicada es la situación con él? Se especuló mucho de que por temas de fricciones diplomáticas los colombianos no entregaban a este sujeto que ha cometido un asesinato en nuestro país. El jefe de homicidios de la policía ha descartado justamente que haya trabas en este momento. Es complicado. ¿Por qué el gobierno colombiano, si este sujeto confesó ya el crimen, que él lo hizo efectivamente, no pone a disposición de manera inmediata ante las autoridades peruanas? Sí, como ya se ha dicho y creo que lo conocen, hay dos vías, ¿no es cierto? La de la entrega por expulsión, por haber infringido normas de migración colombiana, y creo que si las ha infringido, él no ha entrado debidamente al Estado colombiano y por lo tanto ahí hay una infracción. A partir de allí, efectivamente, el Ejecutivo, y esto no es una decisión judicial, lo puede expulsar de donde proviene. Lo puede expulsar, en este momento lo requiere el Estado peruano, lo puede expulsar al Perú, tranquilamente. Es una decisión, digamos, a pesar de que se cumple que hay una infracción, hay un margen de discreción del Ejecutivo de si lo hace o no lo hace al final de cuentas, porque puede decidir por el otro camino, que es el de la extradición. Pero en este caso, todo este movimiento político, que no sé cómo es que puede interferir en una toma de decisión en la que ayudaría mucho a la realización de una justicia rápida en el Perú, en un caso muy sensible de violación de los derechos de la mujer. Los tratados internacionales de protección de los derechos de la mujer también recomiendan a los estados que son parte, y Colombia lo es y Perú lo es, la cooperación entre los estados. Entonces, incluso por la suscripción de esos convenios, el Estado colombiano tiene deberes de cooperar con el Perú para que este sujeto pueda ser juzgado aquí, por las dificultades de que pueda ser juzgado en Colombia, evidentemente, ¿no? Y entonces no sé si las razones de índole ideológico-político se puedan imponer a obligaciones jurídicas internacionales que tienen con los estados que están en este proceso de lucha contra la violencia contra la mujer. Y ojo, que negar la expulsión y decidir por un proceso de extradición no solo es complejo por el tiempo, es complejo por otras razones. Porque solo si se concede la extradición después de 2 años, solo podrá ser juzgado por esos hechos. Si aquí en el Perú se descubre que ese sujeto ha maltratado a otras personas, ha cometido delitos de hurto, de robo, o que pertenece a una estructura criminal como que podría haberlo sido, no se le puede juzgar por esos hechos. En cambio, con la expulsión,
el Perú tiene carta libre para investigar qué otros hechos delictivos ha podido cometer este sujeto. Pero, y ahí le pregunto, la expulsión, si un país va a expulsar a un ciudadano, porque ingresó de manera ilegal, pero este ciudadano es venezolano, ¿lo puede expulsar a un país de donde él no es? O sea, ¿lo puede expulsar hacia Perú o tendría que expulsarlo en su frontera inmediata? Oye, vete a Venezuela. Tiene una discreción, pero yo creería que el Perú también tiene una opción porque él ha ingresado no procedente de Venezuela, ha ingresado procedente del Perú. Por lo tanto, y en el Perú es que ha incurrido un delito. Y en Perú, reitero, es el que lo está requiriendo y lo está solicitando. Y tercero, hay un convenio de derechos sobre la mujer que prescribe una cooperación judicial entre los estados. Que no lo haga Colombia también me parece que hay una infracción de deberes jurídicos, por lo que se deben imponer a las razones ideológicas que puedan estar por encima de las consideraciones que Colombia pueda estar suponiendo, ¿no? Es decir, ir por un proceso de extradición sería el peor y el camino más largo que habría en este caso. Largo y además solo por esos hechos en el que el Perú lo pida. Si en el camino descubrimos otros eventos delictivos que este sujeto ha participado, tendríamos que siempre estar pidiéndole permiso como nuevos procesos de extradición. Se vuelve sinceramente como una suerte de instrumento de impunidad, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es el tiempo para terminar de definir esto? Dicen que hoy día, yo no sé, no conozco las normas migratorias colombianas, pero por los diarios tendrán algunas fuentes. Hoy día se cumplía el plazo para la expulsión. El martes, me parece. Mañana martes. Mañana martes. Sí. Bueno, no sé si a las 12 horas o el martes durante todo el día. No lo sé, pero ya es poquísimo el Es tiempo. decir, si mañana o en las próximas horas, en realidad, este sujeto no es expulsado y puesto a disposición de las autoridades peruanas, el único camino que va a quedar es la extradición. Sí, el único camino es la extradición. Y a ver, para que la gente se haga una idea, ¿no? Porque no hablamos de un expresidente de la República, un político. En un caso como este, de criminalidad, de asesinato, además un tipo que ha confesado haber cometido el crimen, ¿cuánto podría tardar, doctor? Esto es un proceso de extradición que tiene una ligera agilidad a la de Toledo, porque no hay que hacer traducciones, todo está en el mismo idioma. Hay un convenio, evidentemente, de extradición, pero nuevamente, y esto ya más son decisiones, decisiones judiciales, pero siempre, siempre existe al final una decisión política. Siempre. Entonces, otra vez, vamos a la extradición, lo concede la justicia colombiana y tenemos la última decisión del Ejecutivo de si lo entrega o no lo entrega, que ya sería sinceramente vergonzoso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Iván Montoya.